Estás escuchando Rompiendo Estereotipos, un podcast creado por estudiantes de la sede Palmira para la cátedra Juntas y Juntos de la Universidad Nacional de Colombia. Mi nombre es Manuel Rubio Zamora y en el día de hoy estaré junto a mi compañera Azalía Garcés Trujillo y mi compañero Alan Harley Escobar Botina explorando la influencia de los estereotipos de género en la infancia. Acompáñanos en este viaje para fomentar una infancia más inclusiva y libre de prejuicios. Queridos oyentes, antes de abordar el tema del episodio de hoy, necesitamos dejar claro cómo es la socialización hegemónica o dominante. Podemos decir que la socialización hegemónica dominante se refiere al proceso mediante el cual se transmiten y establecen las normas, valores y comportamientos de la cultura dominante en una sociedad. Esta socialización promueve la conformidad con las estructuras de poder existentes y refuerza las desigualdades sociales. Algunos comportamientos hegemónicos o dominantes que podemos encontrar en el ámbito del día a día son: primero, el uso del lenguaje y las formas de comunicación refuerzan estereotipos y prejuicios. Segundo, la asignación de roles de género tradicionales, donde se espera que las mujeres se encarguen de las tareas domésticas y los hombres sean proveedores. Tercero, la valoración y promoción de ciertos tipos de belleza y apariencia física, ignorando la diversidad y perpetuando estándares inalcanzables. Cuarto, la competencia individualista y la búsqueda del éxito basada en el logro material y el estatus social. Quinto, la discriminación y la exclusión de personas que no encajan en las normas establecidas, como personas LGBTIQ y personas con discapacidad o minorías étnicas. Nos gustaría introducir un poco el origen del concepto género, que más allá de una construcción social es un aspecto importante para la identificación de lo que somos, queremos y deseamos mostrarle al mundo. Hablemos de que en el libro Del sexo al género de Sylvia Tuber, en el cual se puede encontrar una crítica exhaustiva de los usos y abusos de la noción de género. Joan Scott propone una definición compleja y multidimensional que reposa sobre la conexión entre dos proyectos, el feminista y el estudio de los culturales. Según Scott, es importante hablar de las entidades de género desde temprana edad, porque la construcción cultural de la feminidad y de la masculinidad son equivalentes, lo que sugiere que el estudio del género contradice directamente la connotación política del análisis feminista, que supone el reconocimiento de la asimetría radical de las posiciones sexuadas. ¿Y qué son posiciones sexuadas? Pues es un término que se utiliza en estudios de género para referirse a las diferentes posiciones, roles o expectativas asignadas a las personas en función de su sexo o género. Estas posiciones pueden estar basadas en estereotipos de género y pueden influir en la forma en que las personas son tratadas y percibidas en la sociedad. Por otro lado, se reconoce que el género nació como una necesidad de generar cierto tipo de organización entre los habitantes, donde dentro de una comunidad mayormente patriarcal, es decir, una comunidad en la que la estructura social y familiar está organizada de manera que los hombres tienen un mayor poder, control y autoridad en comparación con las mujeres. En un sistema patriarcal, se espera que los hombres ocupen roles dominantes en la toma de decisiones políticas, económicas y sociales, mientras que las mujeres suelen estar relegadas a roles subordinados. En la actualidad existen diversas estrategias para superar las barreras que alguna vez condicionaron nuestra percepción. Anteriormente, el pensamiento binario limitaba la identificación de género al asociarlo exclusivamente con el sexo. En aquel entonces solamente se reconocían dos géneros, hombres y mujeres. No obstante, ahora comprendemos que la identidad de género es mucho más amplia y diversa. Además, reconocemos el derecho de cada individuo a expresarse como prefiera, ya sea por la elección de colores, gustos o preferencias. Por ejemplo, ¿por qué un niño no podría preferir jugar con una Barbie jardinera en lugar de un carro de carreras? En este contexto exploraremos este dilema. Además de esto, abordaremos la importancia de la socialización temprana en la relación con los asuntos de género. Aunque en muchos hogares se les indica a los niños y niñas cómo deben comportarse según estereotipos de género, hablar abiertamente sobre equidad de género a menudo se considera un tema tabú.
Esta falta de diálogo restringe la posibilidad de que los niños expresen sus opiniones, lo que contribuye a la desinformación en la sociedad. Es fundamental encontrar formas adecuadas de educar a los más pequeños en temas de equidad de género, para formar una sociedad más inclusiva, donde se fomente el respeto y la aceptación mutua. Antes de profundizar un poco, hablemos sobre nuestras propias experiencias relacionadas con los roles que se nos inculcan desde temprana edad o incluso desde antes de nacer. También hablemos sobre la socialización desde la infancia y cómo influyó en nuestra percepción de la equidad de género. Es interesante cómo los roles y estereotipos de género se nos inculcan desde una edad temprana, dado que casi siempre se define el rol de una persona en función de su sexo. ¿Cómo creen que esto ha afectado a nuestra sociedad? Antes de contestar esta pregunta, dejemos claro qué son roles y estereotipos de género. Los roles o estereotipos de género son expectativas y creencias socialmente construidas sobre cómo deben comportarse, actuar y pensar las personas en función de su género. Estos roles establecen normas y atributos específicos para hombres y mujeres, limitando la expresión individual y perpetuando desigualdades de género. En mi opinión, creo que normalmente ha afectado de forma negativa a nuestra sociedad. El uso de ciertas frases hacen que se refuercen estereotipos que hacen mal a la sociedad. Y el hecho de que sea una edad en la que estamos descubriendo el mundo puede moldear nuestras actitudes en el futuro. Asimismo, creo que estos roles imponen solo dos géneros, cosa que está completamente errada, ya que el género va más allá de dos sexos naturales, y estos roles asignados solo hacen que caigamos en un pensamiento binario. Desde mi perspectiva como mujer, considero que la promoción de la equidad de género desde la infancia son fundamentales para construir una sociedad más igualitaria y justa. La igualdad de género no es solo un tema de interés para las mujeres, sino un objetivo que debe ser abrazado por toda la sociedad. Sin embargo, mi experiencia personal me ha llevado a comprender aún más la importancia de estos temas. Es importante hablar de estos roles que se nos inculcan de niños, con frases como los hombres no lloran, lo que me parece una total represión a la libre expresión de sus sentimientos y pensamientos. Esta es una frase que en mi experiencia he escuchado mucho a lo largo de mi vida, que me ha llevado a tener ciertas inseguridades cuando me siento triste o estoy en un momento complicado, en el que las ganas de llorar no se van. Otra frase de la que podemos hablar sería la de no juegues con eso, que es para niñas, haciéndonos pensar que los juguetes son un género preestablecido. Creo que lamentablemente todos hemos vivido alguna situación con esta frase, la típica persona que nos obliga a jugar con juguetes que corresponden a un estereotipo de género, buscando lo que la sociedad espera de cada uno, pero lo que no somos en realidad. Ahora, les presento lo siguiente. Para poder juzgar esto como corresponde, lo podemos refutar con lo dicho por la oradora Elizabeth Sweet. Para quien no sepa quién es, Sweet es socióloga y profesora en la Universidad de California, que ha investigado sobre la historia de los juguetes y cómo estos han sido comercializados a lo largo del tiempo. Pues resulta que en una charla con TEDx en 2016, Elizabeth Sweet habló sobre cómo los juguetes han sido diseñados y comercializados de manera diferente para niños y niñas, y cómo esto ha afectado la forma en que los niños y niñas piensan sobre sí mismos y sus habilidades. Elizabeth Sweet argumenta que los juguetes no tienen género y que deberíamos permitir que los niños y niñas jueguen con lo que quieran, sin importar si es considerado un juguete para niños o para niñas. Según Sweet, los juguetes no tienen género, pero la forma en la que los comercializamos sí lo tiene. Otro autor que respalda esta perspectiva es Chimamanda Ngozi Adichie, una escritora, novelista y dramaturga feminista nigeriana, autora de Todos deberíamos ser feministas. En su obra, Adichie destaca la importancia de educar a niñas y niños de manera equitativa, fomentando la igualdad de género desde la infancia. Propone que la igualdad de género no solo beneficia a las mujeres, sino a toda la sociedad al liberar el potencial humano sin restricciones basadas en género, buscando que todos seamos lo que en realidad somos por dentro, que nadie sea juzgado por ser quien es. Es decir, la igualdad es un bien necesario que se debe de tener en la sociedad. Es interesante notar cómo en nuestra sociedad a veces existe un cierto prejuicio, incluso entre algunas mujeres, hacia el movimiento feminista. Tal vez han recibido un mensaje confuso o han tenido malas experiencias dentro de este movimiento.
Sin embargo, el objetivo principal de este movimiento es luchar por una sociedad igualitaria. El crecimiento de este movimiento se debe a la búsqueda de una sociedad más equitativa y justa para todos. Del mismo modo, creo que muchas veces está mal visto hablarles a los pequeños sobre diversidad de género y sobre la lucha en busca de una equidad en la sociedad, cuando considero que son temas que perfectamente se deben hablar lo más pronto posible y no insertar una idea que pueda ser equivocada, como seguir inculcando estereotipos de género. Ahora, me gustaría hablar también sobre algunas experiencias que tuvimos cuando éramos pequeños. ¿Será que nos hablaron de pequeños sobre asuntos de género? Tal vez eran tabú. Es decir, quizás en nuestras familias estaban prohibidos o mal visto. Nuestros padres conocían la importancia de socializarlo con nosotros. Crecimos con ciertas ideas equivocadas, como el pensar que solo hay dos géneros. ¿Qué nos hace formar prejuicios en la sociedad? ¿Quién nos habló de la importancia por la lucha de una equidad de género por primera vez? Quisiera que hablemos y contemos un poco de nuestras experiencias. Primero voy a hablar yo. Crecí en una familia cristiana en la que nunca se habló sobre el género. Desde pequeña me enseñaron que solo existían dos géneros, hombre y mujer, basándose en una interpretación muy bíblica. En mi crianza no se fomentaba la discusión sobre la igualdad de género ni se me inculcaba la importancia de entender que la diversidad de género es una realidad. Esta limitada perspectiva dejó un vacío en mi comprensión del mundo y me hizo sentir confundida cuando al crecer me enfrenté a realidades diversas porque no encajaban con la crianza que tuve. Por eso opino que es crucial implementar la promoción de la igualdad de género desde la infancia. Mi experiencia personal es un claro ejemplo de que como la falta de educación en este ámbito puede llevar a la confusión y al desconcierto en la vida de las personas. Al empoderar a las niñas y niños con una comprensión temprana de la igualdad y diversidad de género, estamos sentando las bases para un mundo en el que las oportunidades y los derechos no están condicionados por el género y el sexo asignado al nacer. Concuerdo perfectamente con lo que dices, ya que es una realidad que se ve en muchas familias y comunidades. Esto debido a muchos factores. En tu caso, tal vez en tu familia no se habló muy bien sobre esa diversidad de género, pero esperemos que día a día esto vaya cambiando y que poco a poco se vayan normalizando estas discusiones. En mi caso la situación fue diferente. Es cierto que tal vez en mi familia no se habla mucho de estos temas como la diversidad de género y la lucha feminista. Creo que el Internet afortunadamente ha logrado globalizar estos temas de forma adecuada. Recuerdo que la primera vez que escuché de la equidad de género fue a través de canales de YouTube y al no escuchar nunca algo así me genera bastantes dudas. Sin embargo, desde ese momento no dejaba de preguntar. Noté muchas veces que mis padres no sabían mucho o nunca les enseñaban a hablar de esos temas que nos incumben como sociedad, por lo que dejaban relegados esta socialización a otras personas. Afortunadamente pienso que aunque fueran formas indirectas o que muchas veces no fueran la forma adecuada, creo que crecí con una buena perspectiva frente a todo esto. Pero esta no es la historia de todas las personas. Esto no es lo que ocurre en la mayoría de los casos. Quisiera que las personas mayores entiendan la importancia que tiene hablar con los más pequeños. Estoy seguro que sería el primer paso para lograr una sociedad igualitaria. Estoy de acuerdo con lo que dices. Al final, herramientas como el Internet permite en muchos casos que se extiendan muchos temas, como lo es la lucha por la diversidad de género en busca de una igualdad en la sociedad, pero también pueden traer consecuencias negativas. Esperemos que las futuras generaciones tengan la responsabilidad y la educación para poder hablar con los más pequeños y que lo puedan hacer entender correctamente. Como experiencia personal puedo decir que de mi parte me ha gustado desde niño todo lo que tenga que ver con cocina. Y no falta el familiar o persona que dijera, esos juguetes son de niña. Cosa que de niño me complejaba bastante. Terminé por reprimir esos pensamientos a pesar de que me gustaba la cocina. Pensaba, eso es para niñas, no debes hacerlo, está mal. Cosa que me afecta aún en mi vida cotidiana. Porque aunque el gusto a la cocina sigue intacto, en mi mente siguen sonando esos ecos del pasado que me dicen que estoy haciendo algo que no debo. Comparto un poco de tu historia también. Nunca falta ese tipo de comentarios cuando eres pequeño, que te dicen que no puedes hacer algo porque no cumple con un estereotipo del género asignado al nacer.
Comentarios que hacen mucho más daño de lo que parece. Al final pienso que cada persona puede hacer, entretenerse y divertirse con lo que quiera, sin importar su edad, género, origen o cualquier otra cosa. Cada uno tiene el derecho de decidir sus acciones, y más en un ámbito tan inofensivo como lo es jugar con un juguete de pequeño. Yo también comparto la experiencia, aunque por mi parte fue con deportes, ya que decían que el fútbol es un deporte para niños. Y con el tiempo se me fue el gusto, y aunque en este momento no llevo como tal una marca en mis recuerdos fuerte sobre este momento, me hace pensar y concluir que debemos ser libres y expresar siempre lo que queremos. Para concluir, ha sido un episodio enriquecedor, donde hemos discutido la socialización desde la infancia y su impacto en la equidad de género. Recordemos siempre el poder que tenemos para desterrar los estereotipos y fomentar una sociedad más justa e inclusiva. La visualización del género desde la infancia es esencial para desafiar estereotipos dañinos y construir una mentalidad inclusiva. Cuando niñas y niños crecen viendo ejemplos de mujeres fuertes y hombres sensibles, aprenden a valorar a las personas por sus habilidades y cualidades, en lugar de juzgarlos según las expectativas que cumplen respecto a la norma de género. Haciendo una retroalimentación de todo esto, pienso que promover la igualdad de género y la socialización de la diversidad de género desde la infancia es un paso crucial hacia un mundo más equitativo y diverso. Estas acciones contribuyen a eliminar estereotipos perjudiciales y empoderar a las nuevas generaciones para construir un futuro más inclusivo y justo. Gracias por acompañarnos en este viaje. No olviden compartir este podcast con sus amigos y familiares para seguir promoviendo la igualdad desde temprana edad. Y recuerda, todos no podemos avanzar si la mitad de la humanidad va por detrás. Malala Yousafzai.